dejamos el uso de la palabra al Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, excelentísimo tribunal, señores defensores, señores imputados condenados ya. Vamos a repartir los alegatos. Voy a empezar yo con una breve introducción de algunos temas y va a concluir el señor procurador. En primer término, tengo que señalar que me alegro que el doctor Bacigalupe haya reconocido finalmente que los hechos existieron, porque aparentemente, si es por los otros 4 alegatos, parece que no hubiera habido un hecho de sedición en Concordia entre el 8 y el 9 de diciembre del 2013 y nada allí hubiera pasado. Como cuestión preliminar, quiero señalar que no se ha interpuesto recurso respecto del imputado Diego Di Ferdin, con lo cual, respecto de esta persona, la sentencia se encuentra firme y oportunamente, y de igual manera, si esta decisión es confirmada como entendemos que debe serlo, lo haremos respecto del resto de los imputados. Expresamente, el imputado Di Ferdin se había recurrido en casación, su defendido Bacigalupo lo incorporó dentro, su defensor Bacigalupo lo incorporó dentro del recurso de casación, pero ha sido excluido del recurso extraordinario y por esto señalo que respecto a esta persona no se ha planteado ningún tipo de agravio respecto de la sentencia de casación. Voy a introducirme, previo a analizar particularmente cada uno de los planteos de los defensores, aquellos que han hecho algún planteo individual al menos, voy a analizar el planteo genérico de exclusión de la legitimación de esta parte para recurrir en casación, que se introduce recién en esta instancia extraordinaria por los defensores, vinculado con la disposición del artículo 513. El 513 del Código Procesal Penal prevé una norma de carácter consecuencialista en el cual excluyen algunos supuestos, distingue diferentes supuestos y excluyen algunos supuestos las facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal, vinculado esencialmente a el monto de pena en la sentencia. Obviamente esta norma hace una reducción de una serie de complejidades que pueden tener los casos que no abarca esta norma, prevé los casos de absoluciones, prevé los casos de condenas con diferencias de monto punitivo, pero no prevé el resto de circunstancias complejas que se pueden dar en una causa, que ya lo hemos analizado en otros supuestos que no voy a traer aquí al caso. Lo que sí prevé esa norma es el caso que aquí nos ocupa, que es el caso de sentencias que disponen absoluciones. Porque en este caso, en el caso de sentencias que disponen absoluciones, como las absoluciones que se dispusieron en el punto 2 de la parte resolutiva de esta sentencia, prevé expresamente la norma que el Ministerio Público Fiscal está legitimado para el recurso. Y esto es lo que insólitamente desconocen los 5 abogados defensores que aquí han hablado, pretendiendo encajar este supuesto de hecho en un caso que no es de aplicación, como si se tratara de una sentencia que exclusivamente dispone condenas y no dispone absoluciones. El recurso fiscal se circunscribió, se dirigió específicamente hacia las absoluciones, pedimos la revocación, pero además señalábamos una particularidad, y es que se trata de un análisis que tiene que ver, todo el análisis de la casación que planteamos se vincula con circunstancias estrictamente de orden jurídico, vinculadas a la subsunción de este hecho, de este único hecho iniciado en horas de la noche, aproximadamente entre las 8 y 9 de la noche del día 8 de diciembre y concluido aproximadamente a las 11 de la noche del día 9 de diciembre del 2013. Este único hecho, que está abarcado por varias calificaciones, obtuvo una respuesta jurídica incongruente o autocontradictoria por parte del tribunal, condenándolo en la calificación de sedición agravada y disponiendo la absolución en relación con una serie de calificaciones que nosotros entendíamos, en algunas de ellas que concurrían de manera aparente y otras que entendíamos que concurrían de manera ideal. A esta disposición absolutoria se enfocó nuestro recurso de casación. Y esto es lo que nos habilita el recurso y nos define como legitimados
en esta causa, en este momento del recurso de casación. Y esto es lo que define a la relación jurídico-procesal que motivó el recurso y que finalmente fue acogida parcialmente por el Tribunal de Casación como una relación conformada debidamente, una relación procesal conformada conforme a las normas procesales. Y es así que es correcta la referencia que hace el defensor Cantalopes en el escrito. Él cita una jurisprudencia de 1999 de la Sala Penal, Gromenida, Esper y otros sobre abuso de autoridad, en la cual se menciona una circunstancia, y es que en cualquier etapa del proceso se puede verificar la correcta conformación de la relación procesal. ¿Por qué digo que esta cita es correcta? Porque es justamente la situación que se da en este caso. De otra manera, quiero decir, lo que prevé el artículo 513 es la legitimidad para el recurso. Por esto es que no resulta idóneo o posible realizar análisis de segmentación de cuánto puede proponer el Ministerio Fiscal en el recurso. No hay motivos que no pueda proponer el Ministerio Fiscal en el recurso una vez que está legitimado para el recurso conforme al artículo 513, porque en este caso se trató de una sentencia absolutoria. No podemos segmentar los motivos porque lo que prevé el 513 es la legitimación para el recurso, no la circunscripción de motivos. Por eso es correcta la cita, porque el precedente Gromenida justamente esto, las circunstancias que hacen a la legitimidad de intervención que pueden ser analizadas en cualquier instancia procesal. ¿Qué pasaría si no fuera así? Todos los planteos de la defensa serían inadmisibles. ¿Y serían inadmisibles por qué? Si el 513 no estuviera refiriendo a la legitimación procesal del Ministerio Público, sino a la circunscripción de los motivos que puede arguir el Ministerio Público. Si no fuera así, todos los planteos serían inoportunos porque ninguna de las defensas se opuso al recurso del Ministerio Público Fiscal. Ninguna de las defensas, pese a que cuando introdujimos el recurso, cuando los fiscales de la Ciudad de Concordia presentaron el recurso de casación, ya se citaba el artículo 513 y ya se mencionaba que estábamos en un supuesto no abarcado por la regla limitativa del 513, sino que estábamos abarcados por la regla del recurso frente a la absolución. Por eso no es de aplicación a este caso ni el precedente Fabre ni el precedente Coronel, y no tiene sentido que hagamos alusión a todas las limitaciones que la Corte Suprema ha venido realizando a la antigua toma de postura que había hecho ya en el año 1997 en relación al artículo 459 del Código Procesal de la Nación en el caso Arce. Que la Corte Suprema restringe la aplicación, restringe la posibilidad de interpretar de una manera absolutamente restrictiva la posibilidad del recurso para el Ministerio Público. En realidad lo hace después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite el fallo Gutiérrez versus Argentina, donde reconoce para los querellantes que están abarcados por el artículo 8, inciso 2, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Cuando la Corte Interamericana establece que los querellantes también tienen el derecho de recurso, la Corte 2 años después saca el fallo Ortega en relación a una situación de violencia contra la mujer, admitiendo el derecho de recurso cuando hay motivos de orden federal, o sea, motivos que facultan a la interposición de un recurso extraordinario. Vale decir entonces, todos estos precedentes, esto lo menciono solamente argumentalmente, no son aplicables al caso porque estamos en otro supuesto de hecho que los defensores han pretendido sortear en los planteos que realizan o desconocer la norma expresa del artículo 513 que faculta el recurso al Ministerio Público en caso de absolución. Al respecto, sin embargo, y a todo evento vamos a realizar reserva de caso federal para el caso de que este excelentísimo tribunal haga lugar al planteo de la defensa, por entender que se darían en ese caso dos situaciones, una situación de una cuestión compleja directa por la interpretación o la supremacía de la Constitución Nacional a través de los pactos que he mencionado, artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculados a la tutela judicial efectiva de esta parte, y un supuesto también de gravedad institucional por la exclusión de la posibilidad de recurso frente a esta sentencia que calificamos oportunamente como autocontradictoria en su parte resolutiva.
Dicho esto, me voy a ocupar parcialmente del análisis de los recursos de los defensores, que luego continuará analizando el señor procurador. Quiero mencionar que solamente se entiende que estemos hoy sentados analizando los recursos de la defensa en virtud de un criterio absolutamente amplio que ha tenido esta sala penal para la admisibilidad de los recursos, criterio absolutamente amplio que en este caso estaba justificado en virtud de la pretensión de asignar un momento para el doble conforme respecto de las calificaciones por las que habían resultado primero absueltos y luego se incorporó dentro del ámbito de la condena. Vale decir, el artículo 235 del Código Penal para todos los imputados, el artículo, la calificación de lesiones en riñas para el caso del imputado Zaragoza y el artículo 141 por privación ilegítima de libertad para todos los imputados también. Entonces, respecto de esa modificación de la condición de absolución para una condición de condenados por entender que estas calificaciones concurren idealmente con la de sedición, perdón, este tribunal, entendemos, concedió los recursos pese a la pobreza argumental que se observa en todos ellos, declaró admisible el recurso a los efectos de dar un espacio para el análisis vinculado con la posibilidad de obtener una segunda instancia de revisión, un doble conforme respecto de esa modificación procesal. Lo que, sin embargo, observamos es que de no ser así, de no estar dentro de ese espacio de amplitud de discusión, deberíamos calificar absolutamente a todos los recursos planteados como recursos insuficientes. No satisfacen ni en lo más mínimo la regla procesal según la cual un recurso y un recurso de la instancia en la que estamos tratando debe ser autosuficiente y debe satisfacer la fundamentación de manera autónoma, sin necesidad de recurrir a lo dicho en instancias anteriores o a los planteos realizados por cada una de las partes en las instancias anteriores para observar si, o para tratar de inteligir, en definitiva, de interpretar qué es lo que están diciendo en esta tercera instancia. En relación con eso quiero señalar, además, que en particular el recurso planteado por el defensor Buquénica se circunscribió a el planteo de exclusión de la participación de esta parte al artículo 513 del Código Penal. No planteó respecto de sus 7 defendidos ningún agravio vinculado ni con los hechos ni con la valoración jurídica que se realizó en la instancia de casatoria. El recurso de Buquénica, aquí se repitió lo mismo, más allá de una pretendida adhesión a los argumentos de otra parte, adhesión que no respeta las normas del artículo 490 del Código Procesal Penal y que por ende no puede ser admitida como tal. Cualquier adhesión bajo pena de inadmisibilidad, dice el artículo 490 del Código Procesal Penal, requiere motivación suficiente y autónoma. Esto no ocurrió. Entonces, en el caso del recurso del doctor Buquénica, solamente se plantea y ya fue contestado a través del análisis del artículo 503. Varios de los defensores, en particular lo hizo Giorgio, lo replicó el doctor Mulet parcialmente, lo replicó Basigalupe y lo replicó Cantalop, han planteado, han realizado dos planteos que son inconsecuentes entre sí, ¿no? Un planteo, por un lado, de violación a la congruencia que, como reconoció aquí Giorgio, viene planteando desde la apertura del debate, y viene planteando desde la apertura del debate porque desde la apertura del debate conocen a la perfección cuál es el hecho imputado y el contexto en el que se realizó este hecho, que forma parte del supuesto, de la hipótesis fáctica que llevó la Fiscalía en la audiencia de remisión a juicio y de la hipótesis fáctica que llevó la Fiscalía en la apertura del debate y que mantuvo hasta la conclusión del debate. Nada de eso se ha modificado. Y esto, en esta hipótesis fáctica,
Se trata de una imputación particular a 17 funcionarios policiales que actuaron dentro del marco de un proceso colectivo, actuaron dentro de un marco de un proceso en el cual estas personas y otro número indeterminado de personas, no son las 83 que se menciona en el artículo, en el bendito informe, sino un número mayor de personas, realizaron un alzamiento armado, como se definió en la sentencia de una manera muy minuciosa y que no ha sido cuestionado por estas partes, no ha sido cuestionado por las partes la reconstrucción fáctica que se hizo en la sentencia. Entonces, de una manera muy minuciosa, el Tribunal de Juicio de Concordia analiza paso a paso cómo la organización se vinculó a una intervención previa de difusión de que no habría servicio de policía en la ciudad de Concordia la noche del 8 de diciembre, se vinculó a una manifestación que incorporó a familiares y un ingreso intempestivo y violento a la jefatura de comisaría, cómo esa organización continuó hacia la toma de dos sectores que eran fundamentales, cruciales dentro del servicio, de la prestación de servicios de seguridad, como es el comando radioeléctrico y el servicio de comunicaciones policiales del número que se identifica con el número 221, y cómo los intervinientes luego mantuvieron la toma hasta que finalmente, aproximadamente a las 11 de la noche del día 9, se realiza la suscripción del convenio, luego de una suscripción del convenio fallida que había ocurrido unas pocas horas antes, ya también en la noche del 9 de diciembre. Entonces, toda esa reconstrucción fáctica que los imputados no cuestionan, solamente la traen, traen algo vinculado con esto en esta afirmación de la violación a la congruencia. Esa afirmación de violación de congruencia que aquí ha argumentado el doctor Giorgio particularmente, y que en la interposición del recurso estaba absolutamente huérfana de fundamentación. Se transcribieron 8 párrafos de la sentencia de casación sin agregar ninguna fundamentación o ninguna argumentación que demuestre la falencia argumentar de esos 8 párrafos, pero aquí entonces el señor defensor ha planteado que existe una violación de congruencia. ¿Por qué? Porque hubo una sedición que incorporó a más personas, ¿no? Y este planteo es absolutamente contradictorio con el planteo que le sigue, según el cual la sedición habría ocurrido solamente con la intervención de estos 17 y por ende es una intervención, una situación de absoluta falta de idoneidad de los 17 para realizar el hecho de sedición agravada por el cual se lo ha condenado. Este planteo, que realmente es un planteo que nos llama a una argumentación en sí misma absurda, porque no pertenece a la hipótesis de la acusación, no pertenece a la reconstrucción procesal que se hace en la sentencia condenatoria y que no fue cuestionada por la defensa, como he señalado, sino que simplemente es una mera reiteración, una vuelta a traer aquí a esta instancia, que debiera ser una instancia de análisis de sentencias previas y de fundamentación minuciosa y autónoma de las razones por las cuales las señores defensores nos están trayendo están trayendo a esta sala penal estos planteos. Ese planteo, en cambio, resulta absolutamente huérfanos de fundamentación. Y volvemos sobre lo mismo, nos vemos en la obligación de señalar que esto es un planteo que tiene que ver con cuestiones de autoría, ¿no? Que es un planteo de idoneidad que pretende desatender reglas básicas de atribución de la coautoría, según el cual, y como realmente resultaría muy tedioso que traiga a colación todas las afirmaciones o todo el análisis minucioso que se realiza en la sentencia condenatoria de cómo las intervenciones van demostrando esa organización que se tenía para mantener perfectamente tomadas todos los aspectos cruciales del servicio de seguridad en la ciudad de Concordia, servicio que efectivamente se vio absolutamente restringido en aquella oportunidad, al punto que se debió recurrir
a otras fuerzas, se recurrió al auxilio de gendarmería esencialmente, se debió recurrir a la asistencia de personal de otros departamentos. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Concordia esencialmente se alcanzó primero el primer resultado previsto en el artículo 229, que es la privación de la prestación de una función básica de alguno de los poderes del Estado, y en este caso la función de seguridad es consustancial a la existencia del Estado moderno. Y por otro lado, la segunda finalidad, esta con la forma de una ultraintención de obtener una concesión de parte de alguno de los poderes del Estado, la que en este caso alcanzó el grado de realización también la noche del 9 de diciembre, como se ha señalado. Entonces, el planteo de inidoneidad podría ser un planteo audible en el caso de que estuviéramos hablando de un hecho que se mantuvo en el grado de tentativa, podría ser un planteo audible en el caso de que estuviéramos analizando un caso vinculado con un análisis causal de los hechos. Aquí estamos ante un caso que, por un lado, parte de la base de que se juzgó a funcionarios policiales que tenían estrictos deberes de prestación de servicio y de imposición, un deber que no solamente era la prestación de servicio personal, sino también de imponerle al resto de los policías que cesen en la toma en el caso de que no se hubieran plegado ellos mismos. En este caso estamos ante autores que no solamente se plegaron a la toma, sino que realizaron actividades individualmente relevante, y por eso la selección de estos 17 dentro de un grupo mayor de autores. En relación al planteo realizado por el defensor Bacigalupe, que además del planteo de autoría cuestiona de una manera también no autosuficiente la aplicación del agravante del artículo 235 del Código Penal. Tengo que decir que respecto de estas cuestiones, evidentemente el recurso no satisface los requisitos de suficiencia, pese a lo cual la propia cita que realiza el abogado defensor en su recurso, vinculado al uso de arma que fue reconocido por... No solamente se observa en la foto al imputado Rosas con un arma en la cintura, sino que fue reconocido por algunos de los otros imputados. Sin ir más lejos, y para no ser muy tediosa con esto, el defendido de Bacigalupe y más reconoció en su declaración indagatoria que se le había provisto un arma larga que tenía en el vehículo con el que concurrió a la toma. Es decir, el uso de arma no ha sido cuestionado en cuanto a la característica de alzamiento armado que requiere el artículo 229, y no ha sido cuestionado de manera fáctica por los defensores en sus recursos de casación ni en los recursos extraordinarios que han interpuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hace el Tribunal de Casación es reinterpretar la misma facticidad que se dio por probada y que no fue cuestionada por los defensores en la sentencia condenatoria. El Tribunal de Casación, cuando entiende realizada el agravante del artículo 235, última parte, lo vincula a que se trató de una ostentación de armas provista por el Estado, tal como era el planteo que formuló esta parte. De acuerdo a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, Vela Juan Carlos y Recondo Ricardo, señalando en estos precedentes que estos vinculados al delito de rebelión, por supuesto, los requisitos típicos del uso u ostentación de arma previsto en el artículo 235, que estaban dados en el análisis que el Tribunal de Juicio realizó respecto del artículo 229, pero que correctamente el Tribunal de Casación entendió que debieran llevar a la calificación del artículo 235 porque se trataba de armas provistas para el Estado para prestar la función de seguridad, y que los imputados utilizaron con un filo absolutamente antagónico con aquel para el que el Estado le dio esa especial función y esa especial vinculación con las armas de fuego.
Finalizando, el defensor Mulet, en representación de Zaragoza, hace un planteo en el recurso extraordinario que no solamente no se vincula al doble conforme que tenía la oportunidad de plantear, pero no planteó, vinculado a la condena de Zaragoza por el delito de lesiones leves en riña, por el artículo 235 y por el artículo 141 del Código Penal, que ninguno de los imputados, que ninguno de los defensores planteó, sino que además plantea un recurso vinculado con cuestiones fácticas que no había planteado en el momento de la casación, que no había planteado en ese momento la defensa oficial, que era quien representaba a Zaragoza. Vinculado esencialmente el planteo de la defensa de Zaragoza a una circunstancia que nuevamente nos lleva al análisis de la coautoría, y es la pretensión de la defensa de que se argumente y que argumente de una manera novedosa el Tribunal de Casación si Zaragoza tuvo en su poder y utilizó o blandió un arma de fuego. Algo que, como regla de coautoría que tiene imputado a Zaragoza, no es necesario en la medida en que la atribución recíproca es la característica de la autoría y por ende el Tribunal de Juicio dio por sentado que 14 de los imputados tenían armas de fuego, como todos los testigos lo dijeron, pero en ningún momento se analiza la existencia de un arma de fuego blandida en sentido técnico por Zaragoza, sino que la ostentación del arma de fuego y la disposición de arma de fuego es analizada respecto de estos 14 imputados, entre los cuales estaba, por supuesto, Zaragoza. Es decir, la pretensión de la defensa de Zaragoza, del defensor Mulet, por el cual se debía indicar en la sentencia de casación cuál fue el aporte concreto de Zaragoza en la división de trabajo, en qué momento Zaragoza tuvo un arma en sus manos, es una pretensión que es absolutamente desatinada porque no formó parte del planteo recursivo en casación respecto del imputado Zaragoza, más allá de que la defensa, más allá de que la sentencia remite en particular al análisis que se realiza respecto de la intervención de Zaragoza de manera muy minuciosa en la sentencia condenatoria. En relación con esto, y en particular con Mulet, pero aplicable a todos, quiero señalar que respecto de este pretenso momento para el doble conforme, para la revisión amplia de la sentencia condenatoria, no se realiza ningún planteo. Los defensores perdieron la oportunidad de cuestionar fácticamente o jurídicamente de manera plena las modificaciones que ellos entienden perjudiciales para sus defendidos y que efectivamente son modificaciones que les agregan calificaciones jurídicas en concurso ideal, aunque, a contrario de lo que han dicho en esta audiencia, en ningún momento agravan la pena simplemente es anulada, lo que los puso en una situación mejor a los imputados que la que estaban anteriormente. Entonces, perdieron la oportunidad que tenían, la única oportunidad que tenían de plantear ese recurso pleno, porque no pueden pedir un recurso de pleno para revisar esa modificación que entienden perjudicial cuando no están planteando ningún agravio. No tienen la ocasión de que este tribunal analice de manera plena esos agravios porque no los informan. Y vemos que los únicos agravios que informan tienen que ver con esta supuesta inidoneidad del grupo para realizar el hecho de sedición que se les imputó. Creo que el recurso de Cantalops no modifica lo que yo ya he dicho, se vincula también con la misma pretensión ya articulada por el defensor Giorgio, y el resto de las alegaciones que ha hecho el doctor Cantalops en esta audiencia son obviamente inaudibles porque no pertenecen al recurso. Volvió a plantear por tercera vez el doctor Cantalops una hipótesis absolutamente inversa, digamos, absolutamente revertida de lo que ocurrió en el ingreso a la toma, y una hipótesis según la cual funcionarios de la Policía de Entre Ríos, esencialmente Lucio Villalba, habrían provocado esa toma. Es esta hipótesis que vuelve a plantear por tercera vez Cantalops en esta audiencia
fue contestada minuciosamente por el Tribunal de Juicio, se le vuelve a contestar en casación y Cantelops, como si esto no hubiera ocurrido, vuelve a plantearlo en esta audiencia, me parece que trayendo cuestiones que una instancia extraordinaria no puede de ninguna manera atender. Muchas gracias, le doy la palabra al procurador. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor García. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, estimados colegas de la defensa, señora secretaria, estimada colega doctora Goyeneche. Más allá de compartir lo que la doctora Goyeneche ha señalado, quiero referirme concretamente a la gravedad institucional de este suceso, que no dudo en calificar como el suceso más grave que la vida institucional desde la recuperación democrática ha tenido, y que la gravedad en términos de Norbert Elias en el trabajo fantástico aquel ya clásico del proceso de civilización, es decir, de la psico y sociogénesis de la cultura, de la evolución de la cultura, de las emocionalidades y sentimientos y sensaciones del ámbito cultural, no dudo en calificar que este hecho es de los últimos, que esperamos sean de los últimos. Espero que este hecho sirva como una especie de nunca más, para que ningún gobierno constitucional tenga que soportar una sedición, tenga que soportar la ridiculez de ver a un primer mandatario rodeado de policías con armas, extorcándole una concesión, arrancándole, como dice el artículo 229, concesión que era absolutamente inviable. Lo cierto es que no solamente era absolutamente inviable por lo económico, sino que era absolutamente inviable por la Constitución. En el artículo 4 de la Constitución de Entre Ríos, en la reforma que establece todas las pautas antigolpes de Estado, establece que es nulo, de nulidad absoluta, cualquier acuerdo, cualquier que se arranque en términos de extorsión, de coacción agravada, como es en definitiva el tipo del alzamiento. Esto es parte de la cultura del golpe, es parte de la cultura antidemocrática que hemos sufrido nosotros del año 30 en adelante. Por eso yo voy a tomar algunas frases de algunos defensores que intentan minimizar este hecho, trayéndolo a colación con los intentos de la época de Cara Pintada, porque esa noche, cuando yo tomé conocimiento de lo que ocurría, precisamente pensé en dos cosas. Ya estamos muy viejos y tenemos memoria, por suerte, no nos olvidamos de las cosas. Y no nos olvidamos que la memoria y la responsabilidad en hechos terribles contra la vida democrática deben contestarse siempre. No hay aquí, más allá que el obispo de Concordia, siguiendo las huellas de Tortolo, diga que acá no pasó nada y que acá la única violencia aparentemente ha sido la de las instituciones, es decir, el gobernador, el hoy vicegobernador, el hoy gobernador. Todos nosotros, los que estuvimos en ese lugar, fuimos los que hicimos violencia. Nosotros somos los que nos alzamos contra las instituciones, según la particular visión de este obispo émulo de Tortolo. Entonces, lo que yo quiero señalar aquí, que esto es realmente grave institucionalmente, y dado que el doctor Bacigalupe recuerda que yo estuve, sí, exactamente, es así. Y esto es lo que yo quería decir, porque nosotros sabemos que hoy, pese a lo que Marc Ogier, este antropólogo, habla de los no lugares, todavía en el ámbito de las provincias nuestras existe aquello de la relación personal. Todos sabemos quiénes somos y todos sabemos dónde estamos. La relación segmentaria o de rol de las sociedades del posmilenio, las relaciones de nudos de comunicación de Luhmann, todavía se ven interferidas por relaciones persona a persona. Y esto es lo que pasó aquí, y eso es lo que yo quiero señalar hoy, porque los hechos probados en la sentencia, en términos de certeza y de verdad forense, se corresponden. Muchas veces sabemos que la verdad forense no se corresponde con la verdad real. La verdad real que nosotros vivimos se corresponde
con la reconstrucción minuciosa, absolutamente, porque esto hay que señalarlo, si uno mira y se toma el trabajo de mirar la exposición del fiscal Guerrero, que por momentos se torna muy tediosa, porque hizo lo que hizo después en la sentencia el doctor Barbayelate, una sentencia excelente, que es tomar cada una de las filmaciones de personas externas y filmaciones de los propios imputados, que habían querido borrar esas de sus celulares y fueron secuestradas y valen, la de Differding y Troncoso, junto con la de Paise y Flander. Está filmado este golpe, este arrancamiento armado, está filmado. Y el juez, minuciosamente siguiendo lo que dice Guerrero, dice: aquí se ve a fulano, aquí se ve a mengano, aquí se ve la toma. Inclusive el juez, quien hace el voto, va, digamos, diseccionando las partes. Hace un análisis disparado: alzamiento armado, uso de bienes, ingreso violento, lesiones y toma del edificio, privación de libertad, sustracciones, daños y sustracciones del DVD, este famoso que donde estaba todo grabado, que lo da por cumplido, si bien nosotros no habíamos acusado, entonces los 17 no fueron acusados por ello, pero los da por ocurrido. Y sobre todo, interrupción de las comunicaciones, y sobre todo, el caos de Concordia. Quienes son de Concordia no pueden olvidar el caos que estuvo organizado precisamente junto con este golpe. Porque precisamente a las 9 de la noche se dijo y se pasó la información, y a las 9 de la noche comenzaron los saqueos. Y hubo 77 legajos vinculados con los saqueos en la jurisdicción de Concordia. 77, con condenas, muchas soluciones alternativas, más de 200 allanamientos al día siguiente del arreglo extorcado. De esos allanamientos, muchísimos se recuperaron una cantidad enorme de bienes que se devolvieron a sus propietarios, y no se pudieron hacer más causas penales porque, oh sorpresa, aparecían todos los bienes que habían sido saqueados. Aparecieron mágicamente, en devoluciones que no eran, aparecían los funcionarios policiales y decían: vino fulano de tal y dejó este bien, este electrodoméstico, electrónica, lo que sea. Se recuperaron una cantidad, pero hechos que marcan, quiero señalar hechos metafóricos que marcan lo que fue el caos de Concordia que yo vi, tal como dijo el señor defensor. Uno de los acusados, que fue condenado en acuerdo abreviado por homicidio imprudente, recuerdo, porque esto lo saben todos, pero solamente lo recuerdo, estaba toda la ciudad de Concordia, el principal, todo el tema del centro, pero todo lo demás supongo que también. Lo que yo vi, el centro estaba así, en barricadas. Cada comercio había hecho una barricada y adentro estaban los dueños y gente que estaba acompañada de familiares, con armas, con palos, con cualquier elemento, pensando en que iban a ser víctimas del saqueo, porque los funcionarios policiales en Concordia habían quebrantado su deber positivo, y esto se oculta en todas las intervenciones de las defensas. Se trata de un delito de infracción al deber, de deberes positivos precisamente de los funcionarios policiales, que es garantizar la seguridad, y por esa garantía de seguridad y derechos humanos de los ciudadanos, es que los ciudadanos le entregamos el monopolio de la fuerza y de las armas a los funcionarios policiales. Cualquiera de nosotros anda por la calle portando una 45 y se tiene que hacer cargo de un proceso penal por portación ilegal de arma de fuego, porque nosotros no tenemos, como tienen los americanos, así les va, el derecho constitucional a portar armas. La institución de la República Argentina, la República, ha dicho: el monopolio de la seguridad interior la tienen las fuerzas policiales. Ese quebranto, desde Roxin, en su obra Tatterschaft und Tatherrschaft, que es un juego de palabras en alemán que no se traduce al castellano, porque pierde la gracia traducirlo. Sería como autoría y fecho señoría, una cosa así. Zaffaroni lo intenta. Desde aquel momento, desde aquella intuición genial, como dice Jacobs,
Roxin plantea estos delitos en donde lo importante no es el dominio material. De ahí reinterpreta Roxin aquello que desde siempre se había dicho de los delitos propios o especiales. Hay intraneus y extraneus. Solo los intraneus pueden ser autores. Acá se trata de infracción a deberes extrapenales y precisamente esa intuición tiene su principal rendimiento en la autoría y en la coautoría. Todos quienes quebrantan el deber positivo son coautores. Por eso toda la parafernalia de cosas que han pretendido hacer en algún momento, no acá, como bien lo dijo la doctora Goyeneche, las defensas para decir que no hay coautoría, citan los casos de coautoría en los delitos de dominio, donde podemos discutir sobre coautoría aditiva, coautoría convergente, coautoría paralela, coautoría alternativa, el trabajo de habilitación de Hay College sobre successiven Behilfe, es decir, la coautoría sucesiva. Todas estas cosas se discuten en el ámbito del dominio, no se discuten en el ámbito de infracción al deber. Todo quebrantamiento del deber es coautoría. Por eso es contradictorio, es autocontradictorio cuando las defensas plantean esta cuestión de la congruencia, porque la congruencia, y como bien dijo la doctora Goyeneche, esto es incompatible, autocontradictorio, A y no A, con la inidoneidad o idoneidad, porque o bien tenemos que analizar a todos, y entonces evidentemente el alzamiento armado era idóneo, o bien solo son 17, entonces no se afecta la congruencia. Pero esta idea de que la inidoneidad se da porque no se investigaron a todos, es un argumento que también denuncia en este caso, porque está vinculado con esto, la orfandad argumental de la infracción al deber, pero sobre todo la cultura del golpe de Estado, porque este argumento hubiera sido fantástico si lo hubiera sostenido Videla. Hubiera dicho, no nos pueden condenar a nosotros, a la Junta, si antes no condenan a todos los militares que intervinimos en el golpe. Esto es absurdo y precisamente lo trato como argumento ad absurdum para demostrar el absurdo del planteo de inidoneidad y el absurdo del planteo de que no se investigaron los otros que pudieron estar en situaciones no iguales ni parecidas, porque los otros que no investigamos no quiere decir que no los investiguemos, simplemente que no eran los más importantes, los cruciales son los que investigamos. Ahora, como se ha demostrado en dogmática hasta el hartazgo, una sola vez se pasa el riesgo permitido. Una sola vez se pasa la barrera de imputación por acción u omisión. En este caso de quebrantamiento de infracción al deber es totalmente equiparable que sea por acción o omisión, porque los deberes positivos son deberes de salvamento de la institución, de salvamento de la ciudadanía. Entonces, todos aquellos que pasen una vez por la prohibición de regreso, de allí en más lo que distingue son si hay hombres o hombrecitos, señores o señoritos del hecho, la accesoriedad es cuantitativa. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es la firmeza del fallo. Una vez que tengamos firmeza del fallo, vamos a decidir cómo seguimos contra los otros, pero los otros son de mucho menor importancia. Ahora, si ese es el argumento que no investigamos a los otros, esto no tiene ninguna particularidad ni ninguna preeminencia sobre lo que hicieron, porque la responsabilidad es por cada quien y la responsabilidad de la infracción al deber lo lleva a la autoría, a la coautoría y a la responsabilidad. Pero además, un dato de color, quienes decidimos cómo vamos a investigar somos los fiscales. Hasta ahora creía que los defensores no hacen la tarea de los fiscales, o sea que los defensores no nos tienen que decir cuántos más tenemos que investigar, porque si nos dicen cuántos más tenemos que investigar, acá hay un problema de roles, los defensores se transforman en fiscales. Entonces no tenemos ningún problema de aumentar el número de fiscales, solo le pedimos que concursen, porque es la única manera de ser fiscales. Rindan los concursos, señores defensores, y entonces pueden también engrosar la fila de los fiscales que nos hacen falta, nos hacen muchísima falta los fiscales. Esto en realidad, y dicho con cierta gracia, no pretendo faltar el respeto, sino simplemente argumentar ad absurdum, en realidad esto trae de que todo este argumento es una falacia.
Y digo falacia en términos aristotélicos, por favor, no lo digo en términos peyorativos. Aristóteles, en Refutaciones Sofísticas, nos dejó muy claro esta idea de las falacias argumentales. Un razonamiento, dice Aristóteles, que parece bueno pero es falso. Y esto se conoce, la lógica. Los filósofos hace mucho tiempo que se vienen, gracias a Dios, en teoría de la argumentación, ocupando de las cuestiones de la prueba y de la decisión judicial, y entonces trabajan sobre estas falacias, y esta es la falacia del tu quoque. Tu quoque quiere decir tú también o tú más. Y es un argumento ad autoritatem que se traslada para decir, yo soy inocente, me tienen que absolver por lo que he hecho, si es un alzamiento, un simple sedición, porque Videla hizo mucho más. Videla no solamente volteó en rebelión al gobierno constitucional, sino además hizo un genocidio. Entonces, eso es mucho más, tú también, tú más. Esta es la falacia que usan los señores defensores. Y la falacia tiene su historia, digamos, esta falacia, porque parece ser que lo toman de la literatura, que viene Shakespeare con su obra Julio César, porque el que primero pronunció esta frase famosa, Suetonio, dice que cuando lo matan a Julio César en el foro, camino al foro, Julio César reconoce a su hijo Brutus y le dice, Brutus, fili mi, tu quoque. Lo dice en griego y Suetonio lo traduce al latín. Obviamente que esto se toma de Shakespeare. Es raro que cuando lo estaban acuchillando todos los senadores, Julio César tuviera tiempo de reconocer Julio a Brutus y decirle tú también. Yo creo que estaría a los gritos. Pero, en fin, esto ha tomado carta de ciudadanía desde aquel entonces. Lo que yo quiero señalar en esto, esta es la falacia, es que aquí nosotros nos encontramos ante dos visiones. Y para ver las visiones de la defensa, ¿no es cierto?, en su encomiable trabajo, y la nuestra o la de los tribunales, nada mejor que traer a Tarufo. Tarufo es uno de los más brillantes expositores de la teoría racionalista de la prueba, es decir, aquella tesis de que, sobre todo en la premisa fáctica, en la reconstrucción de los hechos, se puede llegar a la verdad. Es decir, la teoría de la decisión judicial es una teoría de la verdad, en el sentido, por supuesto, verdad forense, pero verdad al fin, una teoría cognoscitivista, por eso lo llama racional de la verdad, que discute en su libro Simplemente la verdad, el juez y la construcción de los hechos del año 2010, hace un diálogo crítico con los autores de la Telling Stories, de las narrativas. Esto es muy importante por los contactos con el mundo anglosajón, donde toda esta cuestión de la construcción de los hechos y de dar pautas o estándares de seriedad tiene que ver con el sistema de jurados, en donde, como se sabe, la decisión del jurado es una decisión de íntima convicción. Entonces, a través de todas las reglas procesales se van tratando de dar pautas a los jurados para que no cometan arbitrariedades. Entonces, en esta discusión con las telestories, Tarufo cita en su erudición magnífica a Borges, trabajo maravilloso, unas lecturas que Borges hizo en los 70 en el Teatro Coliseo y que Roy Bartolomeu después, en conversaciones con Borges, redactó, se llama 7 noches. La primera de ellas, y esa es la cita de Tarufo, es la Divina Comedia. Entonces, dice Borges cuando habla del Dante y de la Divina Comedia, dice, la poética, una cita de Coleridge, habla de la fe poética, ¿no? La fe poética es una voluntaria suspensión de la incredulidad. Y él dice, nosotros para entrar en la poética tenemos que entrar con fe de niños. O sea, tenemos que creer lo que está diciendo Dante. Dante es Virgilio, Dante es Dios, en definitiva, que va por todos lados y termina siendo Ulises. Es decir, la mirada del Dante es una mirada absolutamente ficticia, porque tenemos que suspender la incredulidad. Esto es lo que han hecho los señores defensores. Han armado una imagen que solo es parte de la literatura. Frente a eso, dice Tarufo, el convencimiento verdadero sobre acontecimientos del mundo
tiene que ser escéptica e incrédula, porque esa es la manera en que la ciencia analiza los hechos. Y esa es la manera en que el procedimiento judicial, como procedimiento dialogal, trabaja con esta reconstrucción de los hechos. De una manera desapegada, dice Norbert Elias en este libro que estaba citando. Claro, en este mundo institucional, esta reconstrucción ilocucionaria de los hechos y del derecho, la vieja adequatio legis ad factum, el discurso judicial es un discurso asertivo, ilocucionario, suprapartivo, y que está orientado a una decisión justa y rigurosa. Pero claro, las partes no tienen este compromiso en su totalidad. Y aquí viene lo que quiero decir yo respecto de las defensas. ¿Por qué las defensas pueden hacer toda esta imaginería que nos coloca al gobernador, a mí, al vicegobernador, como los verdaderos autores del golpe? Esto es una cosa insólita. Solo no es insólita en la visión constitucional y en el rol constitucional de la defensa. La defensa no está comprometida con la verdad. Por eso, Atienza, en el curso magnífico sobre argumentación, en el prólogo, cita a la diosa Peitó, que era del círculo de Afrodita, hija de Prometeo, que es la diosa de la seducción. Y cuando habla Peitó, se refieren a Peitó como hija de Prometeo, hablan del poder encantador de la palabra pública. Es decir, toda la retórica, toda la persuasión, Peitó quiere decir persuasión. Entonces, en ese sentido... Señor Procurador, perdón. ¿Sí? La misma brevedad que le pedimos a la Sí, defensa, aunque tengan que responder varios recursos, culmino, hemos sido lo que pasa es que ellos son bastante 5, más, señor presidente. Sí, hemos sido bastante más generosos con el Ministerio. Gracias. Por favor, vaya Culmino terminando. en 5 minutos, por favor. Lo que quiero señalar es esto. Nosotros decidimos desde el primer momento imputar sedición. Nosotros nos anoticiamos en las noches del alzamiento, del copamiento, del caos, y allí, en ese momento, yo di instrucciones a todos los fiscales que se hicieran presentes en todas las jefaturas y dijeran, esto es sedición. Sedición como lo fue rebelión, la de Rico, que terminó con los indultos. Desde el primer momento dijimos esto. Cerca de las 4 de la mañana, cuando me llama el ministro Val, que había salido de la reunión, recuerdo sus palabras exactas, el hoy vicegobernador: no sé cómo salí vivo de esta reunión. Estaban absolutamente violentos y no sé cómo no salí. A esa reunión no pudo asistir el jefe de policía, Masú, porque los insubordinados dijeron, si viene Masú, lo matamos, acá no entra Masú. Y cuando vino Val, en forma muy violenta, también fue expulsado después de la reunión, y se dijo, solo vamos a hablar cuando venga el gobernador. A la mañana siguiente, y con esto termino, señor presidente, a la mañana siguiente recibí, cuando yo estaba con comunicación a la presidencia del Superior Tribunal, me dirigí a Concordia, vi todo esto que dije hoy, esto no me lo contó nadie, estaba la plaza tomada, las armas estaban, recibí la comunicación de un importante dirigente provincial, muy preocupado porque iban a reprimir con gendarmería. Y por eso los testigos hablan de que se aprontaron porque iban a reprimir con gendarmería. Es decir, iban a recuperar por la fuerza. Y nosotros le dijimos, en absoluto eso es así. De ninguna manera nadie ha hablado de esto. Y durante todo el día estuvimos allí, vimos con las tratativas de este delito permanente, y este delito permanente se culminó en un primer acuerdo rechazado, como fue, y el segundo acuerdo nos hicieron una pregunta desde los ámbitos oficiales, porque ellos exigían que no hubiera responsabilidad penal. Y entonces me acuerdo la frase que les contestamos a los funcionarios, a los altos funcionarios: sí, podemos discutir el monto de la pena, no hay ninguna posibilidad de que este gravísimo delito, que es una cultura del golpe de Estado, quede en la nada. Porque no queremos que otra vez un gobernador, esto es una cuestión institucional, no interesa si fuera Montiel, si fuera Moine, esto es una cuestión institucional, no queremos que otro gobernador soporte esta extorsión.
y esto que se sabía desde el vamos no se podía pagar y que además era nulo, de nulidad absoluta. Por todo ello entiendo que los imputados deben asumir, como Sócrates en el Critón, deben asumir la responsabilidad de lo que hicieron porque fue institucionalmente gravísimo, sin ningún otro parangón en toda la historia política de la provincia de Entre Ríos. Nada más. Gracias, señor procurador. Discúlpeme, señor presidente, discúlpeme, solo 2 minutos por una cuestión personal que me afecta y creo que gravemente. No hay Pero no, réplicas no hay en no este es una réplica, debate. es una cuestión, porque hizo referencias a los alegatos de Videla, todo eso, y particularmente me ofende. Cuando refiere a las defensas, hace un parangón con la cuestión que tiene que ver con Videla. Yo he sido crítico de la función del procurador, nunca le he faltado el respeto. Perdón, doctor. Permítame, porque tiene que ver con el honor, Puede doctor. hacer la defensa de su posición Está bien. en cualquier lugar, no tiene nada que Muchas ver gracias. con esta audiencia. Vamos a dar por terminada la etapa de informes. El tribunal pasa a deliberar y al final de la deliberación hará conocer el resultado de la misma.